Buenas tardes. Me adelanto un par de minutos porque creo que luego el tiempo es mucho más importante emplearlo en lo que esperamos que sea un debate pues, rico bueno, en definitiva que no sea todo de utilidad. En primer lugar me presento, soy Marisol Gil de los Reyes, soy la directora del Museo Arqueológico de Sevilla. Y quiero empezar dando las gracias de nuevo al Museo Arqueológico Nacional por acogernos de la manera que lo ha hecho con esta iniciativa, tanto de la exposición de monedas que brotan de la tierra, eso es lo que nos ha traído esta tarde aquí, a plantear una mesa redonda en donde lo que se va a debatir fueron todos los hitos del proyecto que a día de hoy seguimos llevando a cabo. El proyecto es un proyecto que, digamos, que puso muy en crisis, digamos, al museo, porque ocurre en una época en la que ya se preveía la evacuación completa de todas sus colecciones para la rehabilitación. Y un hallazgo de la envergadura del Tesoro de Tomares es algo tan relevante y que luego ha fraguado en un proyecto de colaboración institucional con la Universidad de Sevilla que, bueno, que ha provocado pues, los necesarios reajustes entre instituciones, ¿no? El hallazgo es un hallazgo que no tengo yo que hablar de él porque a lo largo de la tarde van a ser mis compañeros y compañeras las que os lo cuenten, pero sí que tuvo una gran trascendencia en el ámbito de la comunicación internacional y en el eco que se hicieron todos los museos arqueológicos, en nuestro caso del país y fuera de nuestro país. Realmente el Tesoro introduce una opción que es una opción bastante novedosa de estudio en relación a lo que es la economía de la antigüedad a través de estos documentos, que no es otra cosa que un gran archivo, lo que nosotros hoy tenemos, ¿no? Y eso ha obligado pues, de alguna manera a crear un determinado modelo de documentación y de tratamiento, y al propio museo pues, lo ha forzado a plantearse una sistematización de lo que es la restauración y conservación preventiva de un tesoro de la entidad del Tesoro de Tomares. Estamos hablando de miles de piezas. Y yo creo que a lo largo de la tarde podemos satisfacer la curiosidad que pueda ofrecer el hecho de que nosotros hayamos hecho de este proyecto un proyecto interdisciplinar asociado con las ciencias aplicadas y con instituciones como una universidad, la Universidad de Sevilla y el Museo Arqueológico en este caso. Y sin más paso a presentar a mi compañera Concha San Martín Montilla, que es licenciada en Geografía e Historia en la opción de Antigüedad por la Universidad de Granada y que se dedicó durante muchos años a la carrera profesional a la arqueología desde el año 85 al 91. Ella ha desempeñado puestos de dirección en los museos arqueológicos de Granada y de Sevilla y actualmente es jefa de Departamento de Conservación e Investigación del Museo Arqueológico de Sevilla. Los ámbitos que le han interesado han sido, por un lado, el de la difusión y el patrimonio arqueológico y su protección a partir de determinadas estrategias de difusión. Ha impartido muchos cursos, ha participado en formación muy importante en Andalucía, en algunos másteres, pero yo, si tengo que destacar algo importante, trascendental, diría, para el Museo Arqueológico de Sevilla, es su etapa como directora del museo, que ocurrió entre el año 2006 y 2014. En ese momento el museo se encontraba en una tesitura en la que tenía que plantear la redacción del plan museológico y así lo hizo y así lo coordinó. Y yo siempre digo que gracias a ese enorme trabajo de su dirección y del equipo que entonces había, pues se lograron los objetivos que hoy estamos viviendo, ¿no? Y, bueno, y decir que de Concha solo puedo decir cosas maravillosas, aparte de como profesional. Así que le doy la palabra a Concha y públicamente las gracias. Bueno, pues se oye bien, ¿no? Muchas gracias a Marisol, me tiene mucho cariño, yo sé que me tiene, yo también le tengo mucho cariño a ella.
Es una persona que sabe crear equipo y que sabe crear y cuidar equipo. Bueno, sin más, vamos a pasar. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Vamos a pasar a... Yo me voy a ocupar de hablar un poquito, de empezar por el principio, que es el hallazgo. Para quien no lo sepa o todavía no haya visto, no haya entrado en la sala de novedades, en la mañana del 27, perdón, me he equivocado, he puesto junio, del 27 de abril de 2016, unos obreros que estaban haciendo una zanja con una pala excavadora toparon con algo que ofrecía cierta resistencia, pero no mucha, porque claro, estábamos hablando de cerámica, y cuando la pala se levantó, pues llovían monedas, y cuando miraron a sus pies, pues vieron que en la zanja pues parecía que las monedas estaban brotando de la tierra. Por eso le hemos puesto ese título a esa exposición. Enseguida se dieron cuenta que no era nada sobrenatural ni cosas de encantamiento, como hubiera dicho Don Quijote, sino que era... pues eso, esto es lo que se encontraron, lo que pasa que todo cubierto de monedas. Parece ser que ellos mismos debieron retirarlas, no sabemos muy bien porque actuaron con ejemplaridad cívica, puesto que cumpliendo su deber legal inmediatamente informaron a los responsables de la empresa y a la Guardia Civil, que se personó muy rápido, de tal manera que en poco menos de 2 horas la autoridad competente en materia de patrimonio histórico, que era la Consejería de Cultura en ese momento, pues ya estaba dirigiendo las actuaciones. Pero lo que sí sabemos es que cuando llegan los técnicos, los arqueólogos de la Delegación de Cultura, las ánforas estaban en su sitio, en su posición. Parece ser que concurrieron circunstancias extraordinarias que hicieron tomar una decisión desacertada, en mi opinión, es discutible, que fue extraer todo el conjunto de las 19 ánforas que al final conformaban este depósito monetal. O sea, eran los contenedores de un depósito monetal de aproximadamente unas 53.000 monedas. Concurrieron circunstancias extraordinarias que hacían referencia a la seguridad, pero en mi opinión eso no es un impedimento para que la extracción del tesoro hubiera sido más pausada y, por supuesto, con el concurso de la metodología arqueológica. Afortunadamente, esa primera deficiencia inicial que es lógica, forma parte de la lógica a veces del nerviosismo que se genera en torno a un hallazgo de esta naturaleza, pudo ser paliada inmediatamente porque la delegada de Cultura, no muy conforme con algunos que pensaban que aquello estaba en medio de la nada, le pidió a la directora del Museo Arqueológico entonces, Ana Navarro Ortega, que le hiciera un informe reservado, y la directora se personó en el lugar del hallazgo, vio que las evidencias superficiales apuntaban a que era necesario realizar a la mayor brevedad una investigación arqueológica del lugar, y así se lo hizo saber a la delegada, y de forma lo más apresurada posible que se pudo, se puso en marcha la investigación del lugar. Que fue unas prospecciones geofísica y pedestre y un sondeo en el propio lugar del hallazgo, actividad que llevó a cabo un equipo arqueológico dirigido por los arqueólogos Jacobo Vázquez, Pablo Garrido y Jesús Mellado. Realmente se hizo un muy buen trabajo y gracias a las prospecciones se pudo determinar que el museo no estaba en medio de la nada, estaba
oculto en el subsuelo de un edificio de funcionalidad agropecuaria que formaba parte de un diseminado de otros edificios con espacios vacíos entre ellos, y lo que fue toda la prospección pedestre con el análisis de la distribución y densidad de materiales permitió saber que confluían en ese conjunto de edificios las funcionalidades agropecuarias y residenciales, y que estas, de una forma no estricta, se distribuían las agropecuarias al norte, es decir, lo que es almacenamiento y transformación de los productos agrarios, los lagares, tal. Ahora os diré que estas estructuras se conservaban bastante mal. Y al sur los espacios o los edificios ya residenciales de vivienda. En cuanto al sondeo, pues lamentablemente, debido a esas primeras deficiencias en las actuaciones iniciales, se perdió el contexto inmediato al... Esto se puede, sí. Inmediato a esto que estoy señalando aquí, es la fosa donde estaban las ánforas, ¿no? Pero bueno, la documentación permitió, o sea, la excavación permitió documentar los muros, permitió documentar una estructura de base de algún soporte vertical, véase pilar o columna, y también algunos restos de pavimento de opus signinum, que nos vienen a confirmar esa funcionalidad de edificio de uso agropecuario, puesto que este tipo de pavimento, que es un pavimento que aporta cierta impermeabilidad, pues suele ser característico de actividades industriales o estas de transformación agropecuaria. Esa situación de esa sustentación de un elemento vertical, véase pilar o columna, permite pensar que tal vez donde estaba ocultado este depósito monetal, bajo ese pavimento, quizá fuera un porche, aunque tampoco se puede asegurar. Bueno, con toda la información del sondeo se hizo una recreación 3D de tal cual quedaban las estructuras que se pudieron documentar, y luego se hizo una inserción de cuál era el lugar exacto donde estaban ocultadas. Bueno, voy a ir rápido. Simplemente decir que Tomares ya había dado algunas, desde finales del siglo XIX, había dado algunos hallazgos casuales, como el de esta escultura de una diosa, tal vez Minerva, que podríamos poner en relación con la corporación de olearios hispalenses, puesto que esta diosa estaba relacionada con el tema del aceite. Y también ya a mediados del siglo XX aparece también este retrato. No se ha hecho investigación por la posibilidad de encontrar algún tipo de núcleo urbano en la población de Tomares, puesto que la escultura apareció en el núcleo urbano. Incluso relacionarlo con un topónimo que aparecía en una fuente tardía, pero parece ser que no hay nada que permita afirmar que hubo un núcleo urbano, una población, una pequeña ciudad en Tomares. Luego ya más adelante, todas las prospecciones que se hicieron a lo largo del siglo XX, pues permitieron conocer muchos lugares de este periodo, del periodo romano y del periodo romano tardío, en todo el término municipal de Tomares y también en toda la comarca del Aljarafe, muchos de los cuales son
lugares como el nuestro. ¿Qué es el nuestro de la villa del Olivar del Zaudí? Pues eso, es una villa romana, una villa de funcionalidad de explotación agraria, pero también residencial, que estuvo ocupada desde el siglo III hasta el siglo V, y a partir de mediados del siglo V empieza su abandono y luego su absoluto desmantelamiento, hasta tal punto que se desmantelan los cimientos. Es un fenómeno además bastante común en la Baja Antigüedad, que debe haber una cierta crisis de materiales de construcción y se desmantelan muchos edificios para utilizar los materiales como materiales de construcción. De tal manera que lo que se pudo ver también en esa excavación de Tomares es que no había unas infraestructuras susceptibles de ser consolidadas y conservadas para una puesta en valor. Tiene un valor, bueno, para en un momento dado, si algún equipo de investigación quiere decidir seguir investigando. Lugares como este se conocen bastantes, hay un número abundante de localizaciones en toda la comarca del Aljarafe, puesto que esta comarca era una de las grandes productoras del aceite bético, junto, por supuesto, con toda el área de Córdoba y Jaén, y lo siguió siendo en época andalusí. Y era muy importante su salida a través del puerto de Hispalis. Y para eso también era muy importante la población, esta que estoy señalando aquí, San Juan de Alfarache, donde había una población romana que se llamaba Oset, que era la que permitía también dar salida a todas esas ánforas olearias que salían, ánforas con aceite, para su transporte a través del puerto de Hispalis, que fue uno de los puertos más importantes del Mediterráneo en la antigüedad y en la Edad Media, hasta que se convierte en puerto de Indias. Estas eran todas las poblaciones un poco romanas que había en ese bajo Guadalquivir que estaba. Bueno, se ha desconfigurado, simplemente quería poner una ánfora Dressel 20 completamente esférica, que fue la ánfora clásica de transporte del aceite bético y que identificaba el aceite bético en todo el imperio, porque fue la provincia bética fue la gran proveedora de aceite a todo el imperio y a Roma, y eso está bien estudiado, sobre todo a partir del monte Testaccio, que es un monte que está basado en una gran acumulación de ánforas del puerto de Roma. Y ahí abajo estaba una de las ánforas, como la que podéis ver en la sala de la exposición, que es otro tipo de ánfora, que es la que se empieza a utilizar para el transporte del aceite bético a partir de finales del siglo III. Y para terminar, pues simplemente quería decir que quienes expoliaron estas construcciones para aprovechar su material de construcción como si fuera una cantera hasta sus mismos cimientos, no descubrieron el tesoro que les hubiera proporcionado más de 500 kilos de cobre y unos 20 kilos de plata, y que tampoco en el siglo XIX los antepasados de la familia Becker, del poeta, de Gustavo Adolfo Becker, tampoco nunca localizaron este tesoro que, bueno, aunque su valor monetario ni entonces ni ahora sea como para para hacerte rico, ¿no? Pero sí a lo mejor les hubiera ayudado a solventar las dificultades financieras que le obligaron a vender esta tierra del Olivar del Zaudín, donde, bueno, pues por un acto absolutamente casual se descubrió el tesoro. El ingeniero que trazó esas zanjas para esas canalizaciones para las instalaciones la hubiera llevado por otro sitio, o los propios obreros que metieron la máquina hubieran profundizado menos, pues quizá hoy no estaríamos aquí hablando de esto. Y ya está. Ahora será Pablo Quesada Sanz, que es licenciado en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid,
madrileño, aunque adoptado como sevillano. Pertenece al Cuerpo Superior Facultativo como conservador de museos de la Junta de Andalucía. Ha trabajado en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla y desde el año 2005 ocupa una plaza como conservador en el Departamento de Conservación e Investigación del Museo Arqueológico de Sevilla. Pablo ha participado en numerosas publicaciones y ha sido asesor en museología y museografía, por ejemplo, en el concurso de ampliación del Museo del Prado. Ha impartido conferencias y charlas sobre patrimonio y, entre otras, destacamos una cuestión que a él le interesa muchísimo, que es guerra y patrimonio. Así, por supuesto, ha organizado y comisariado exposiciones y yo creo que nos va a dar una visión muy peculiar de lo que ha significado el Tesoro de Tomares cuando ingresa en un museo. Muchas gracias, Pablo. Tienes la palabra. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias por venir. Buenas tardes. Me encanta estar en un sitio como el Museo Arqueológico Nacional, tan querido por mí desde muy pequeño, desde muy joven, donde me he formado muchas tardes en la biblioteca y me alegra enormemente poder estar aquí hablando sobre un tema que es cómo afecta cuando llega un descubrimiento así a un museo. Un hallazgo como este no es una pieza normal que llegue y bueno, pues se almacena, se llega, sino que afecta por todas sus repercusiones, por sus dimensiones, por su relevancia, afecta de una forma bastante notable. Y es lo que yo pretendo en pocos minutos reflejar de forma muy somera cómo en el museo ha impactado y hemos reaccionado y se ha trabajado a este fenómeno. Todo empieza, una vez el hallazgo, para el museo, y concretamente para mí, empieza en la Plaza de América un miércoles 27 de abril, en torno a las 18:30. Previamente ya había tenido una comunicación telefónica por los arqueólogos provinciales, uno de ellos está aquí, comunicándome que había un descubrimiento de muchas monedas, muchas. Intenté precisar, porque necesitábamos saber, iban a venir, y necesitábamos pues, prepararlo, dar una reacción. Entonces, bueno, uno piensa 1.000, 2.000 quizá, porque un hallazgo puede ser 300, 400. Y uno piensa, bueno, muchas monedas, 1.000, 2.000, vemos, pues, preparamos una caja, y a las 6:30 me llaman de abajo, de la conserjería, que está la Guardia Civil y demás. Y cuando bajo, pues lo que me encuentro es este convoy y visualicé sobre la marcha lo que había. Entonces, de hecho, sobre la marcha, es la foto pequeña, tuvimos una pequeña reunión entre la Guardia Civil, los arqueólogos provinciales, uno mismo y algunos compañeros que afortunadamente esa tarde habían coincidido conmigo en el museo, porque si hubiera estado yo solo, en fin, hubiese sido un poco más complicado. Entonces hubo que cambiar, visto lo visto, todo lo que habíamos previsto de antemano. Porque, claro, una cosa es pensar que vamos a recibir un número de tal, con este número de ánforas, que lo primero que se hizo fue, bueno, ya hasta una vez dentro del museo, las tuvimos que meter en cajas, porque venían tal cual, entonces para por lo menos poder manejarlas y tener una cierta protección, y todas las monedas sueltas que aparecen, como ven, en todos estos sacos. Esto fue lo que sobre la marcha tuvimos que recepcionar. Obviamente las previsiones fueron completamente distintas, además había que buscar un sitio que reuniese las condiciones de seguridad y unos medios ambientales aceptables. Entonces eso ya nos obligó a actuar sobre la marcha y de la mejor manera posible. Aquí ven, en este caso la ánfora fragmentada, poco similar lo que se ha recreado en lo que ustedes pueden ver en la exposición abajo. Este fue el original y ven en la foto de detalle las monedas con la tierra que había dentro de la vid. Y ya es verdad que viendo las monedas así, vimos que
su estado de conservación nos hacía relativamente factible una identificación, pero bueno, eso llegaremos a otro momento. Empezamos a verlo y efectivamente ya se ve que algunas son legibles, empezamos a tomar algunas fotografías para intentar determinar el tamaño, intentar concretar de qué estábamos hablando, aunque es verdad que desde el primer momento los arqueólogos ya nos hicieron una aproximación que in situ, sobre la marcha, sin verla sola in situ y tal, pudimos más o menos ver que efectivamente estábamos aproximando a unas monedas de la época de Tetrarquía. De eso ya hablará Ruth. Y los primeros pasos que dimos. Eso fue por la tarde, se ganó en un sitio seguro, protección de unas zonas reservas del museo y prácticamente al día siguiente empezamos, lo primero que había que hacer era cuántas monedas teníamos. Y empezamos simplemente una fase muy tediosa pero necesaria, que era el conteo. Aquí es compañeros míos, estudio de hecho al fondo del tras, y empezamos haciendo montocitos de 10 hasta contar, y lo íbamos metiendo en bolsas de plástico de 200 para ir ya teniéndolo de forma controlada. Y se fueron depositando en cajas de plástico de tipo universal que podían aguantar aceptablemente bien todo el proceso que iban a tener. Pero igualmente empezamos a meter las cajas, a rotular las cajas, a documentarlas, a identificar con el número de inventario las ánforas, fotografiarlas, o en un caso, por ejemplo, aquí está mi compañero Paco Márquez, que empezamos a ver un poco ya más detalle el estado de conservación de las monedas. Bueno, obviamente, después entraremos en el proceso de la repercusión. Es verdad que era interesante y necesitábamos, por la relevancia, hacer algún tipo de actuación de preservar las monedas. Y entonces, mediante una persona que está aquí, Cristina, fue quien inició la primera fase de tratamiento de monedas, que fueron unas 1.500 monedas. Todo lo que estoy hablando es en un periodo de tiempo entre el 2017 y el 2019. Después del 20 llegaríamos a una fase con el coronavirus y después entraríamos en otra fase con el convenio. Pero vamos, esa es otra parte. Y se empezó a pensar qué íbamos a hacer, cómo había que tratar las monedas. Y en este caso, Cristina, durante creo que fueron más de 6 meses, un año, estuvo tratando un primer lote de las que saldrían, hicimos a la selección, para lo que ya se empezó a prever que iba a ser una exposición. De hecho, las 4 monedas que ven ustedes ahí abajo son las primeras que por lo menos teníamos documentada el inicio de la tetrarquía. De hecho, estas fueron, una vez limpias, estuvieron en la exposición, que después ya veremos. El proceso de limpieza no quiero entrar porque sería muy largo, el informe lo tengo aquí y es muy extenso, pero fue bastante importante con una serie de procesos de baños, con reactivos, de secado, limpieza mecánica previa, etc. Pero eso con el tiempo iba a ir evolucionando porque también hay que tener en cuenta la relación coste en tiempo y económica y las necesidades de catalogación y de estudio e incluso la rentabilidad que podía tener. Entonces, bueno, los criterios poco a poco se han ido matizando y perfeccionando y agilizando el proceso. Porque, claro, en este año fueron 1.500 monedas. Claro, a este paso tendríamos muy pocas. En este caso, el impacto fue que, por supuesto, y no podía ser menos, que la Universidad de Sevilla, realmente nada más enterarse, se mostró sumamente interesada en estudiar el tesoro. Y entonces ya se empezó los primeros contactos, unos primeros momentos de colaboración que culminarían después en el 2018 en la firma del convenio. Y de hecho aquí lo que vemos es una de las primeras reuniones con Ruth como representante de la universidad, con el resto de los técnicos del museo, empezando a preparar qué pasos se iban a dar. Pero al tiempo, el museo también hizo sus propias actuaciones. Y en este caso, un compañero nuestro, que estaba en la foto que hemos visto, Juan Ignacio, ya empezó a hacer un estudio de las ánforas.
queríamos saber qué tipo de ánforas era y, de hecho, él permitió ubicar cronológicamente las ánforas con las fechas de las monedas. Más o menos son unas ánforas de producción local, del Tejadillo, en Sevilla, que coincide su producción con finales del siglo III y se prolonga. Ahí quizá Enrique García Vargas en septiembre quizá lo pueda precisar más, llegarían hasta quizá mediados del siglo IV, pero se piensa un poquito antes de la primera mitad. Y bueno, este es el resultado de la elección, los informes que se hicieron, los dibujos, que de hecho se presentarían también en la exposición. Igual que se empezó a tratar las ánforas, las monedas, se inició un proceso de limpieza de las ánforas. Ven aquí dos casos, dos ejemplos, cómo venían las ánforas con la tierra pegada, sobre todo de la asa y las paredes de la ánfora, y se hizo básicamente una limpieza mecánica superficial, simplemente para eliminarlo y eliminar cualquier tipo de riesgo con la humedad que pudiera presentar y hacer simplemente, simplemente dejar la ánfora en su aspecto lo más natural posible. Y esto se hizo también en el taller de restauración del museo. Quiero señalar que todo esto añadido a la vida cotidiana del museo. Es decir, que esto no supuso una paralización, pero la vida, por otra parte, del museo continuaba. Entonces, de ahí la intensidad del trabajo. Con el paso del tiempo se llegaron a análisis más profundos y en el caso de las ánforas que estaban selladas, no se habían abierto, que estaban con tapón y de hecho siguen taponadas, había la necesidad de saber qué es lo que había. Y entonces una colaboración con otra institución, en este caso con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, se hicieron con una videoendoscopia. Básicamente una endoscopia, pero en este caso de las ánforas. Se dio la cánula para poder meter la camarilla y poder ver en vídeo lo que había. De hecho, confirmaron lo que habíamos visto, que las monedas que había en el interior no eran ni de plomo, ni de oro, ni nada, sino seguían siendo las mismas monedas que teníamos en el exterior. Y entonces aquí ven por parte del proceso, de la medición de la cánula para ver hasta qué punto íbamos a poder penetrar el interior del ánfora y cómo se metió. Después esa perforación se volvió a tapar los técnicos del instituto para evitar que se volviese a contaminar con una abertura, sino volver a sellarlo y quedase en su estado original. Otro proceso, en este caso aquí también estuvo involucrada Ruth, y fue la microexcavación de las dos ánforas que estaban fragmentadas, y entonces se fueron excavando y de hecho ha aportado información muy útil o muy relevante sobre todo de cómo se fueron introduciendo las monedas en las ánforas. Las monedas no se introducen como una hucha, o sea, poquito a poquito, sino que los resultados del estudio demuestran que se metían todos de golpe. Entonces, y de hecho, parece ser que incluso se iban agitando como se hace en una hucha, para aprovechar el espacio. Y aquí está parte de la intervención. En este caso, pues Noé y Joao, y después Ruth y Noé, me imagino que la 10, ¿no? Vale. Pero todo esto implicaba movimientos y necesidad absoluta de controlar todo lo que hacíamos, de movimientos. Sobre todo, Cristina y Ruth también sufrieron mi manía de controlar lo máximo posible todo. Estamos hablando de monedas que no estaban registradas, no estaban catalogadas, entonces sabíamos el número y teníamos la necesidad, sobre todo, que conozca el museo, sabíamos que había en unos casos de un extremo a otro, entonces teníamos un control, la necesidad de controlar todo lo que se hacía. En el caso de la restauración se iban haciendo de lotes de 200 en 200 y se iban registrando y creamos un formulario, que es lo que ven, que se rellenaba manualmente y se encontraba con un testigo que se dejaba aparte, lo guardaba yo, el testigo se quedaba en el taller o en el caso, por ejemplo, de fotografía, que es otro tema, Ruth sabe lo ha sufrido, tenía para controlar el momento. Y todo esto se aplicaba con una base de datos que, como ven, se registra dónde estaban, dónde salen, qué fechas salen. Esto hubo que hacerlo para asegurar el control.
No he hablado la necesidad que hubo también de mejorar las condiciones de seguridad de la zona donde se fueron depositando las monedas. En este caso se instaló un sistema de seguridad con alarma. De hecho, también el montaje lo sufrieron los técnicos con un calor horrible. Eso me acuerdo yo porque yo sudé a ellos bastante más. Pero a partir de ahí el acceso a las monedas quedó absolutamente restringido a muy pocas personas del museo. Entre ellos ya Concha como jefa del departamento y yo. La repercusión, vean simplemente el impacto social que tuvo y la multitud. Y a esto hubo que también, por ejemplo, hubo que hacer informes, hubo que responder a peticiones de información. Entonces, hasta nuestros compañeros del departamento de difusión tuvieron que trabajar en ello. Almacenamiento, se generaron todas las monedas ya metidas en cajas y se metían en un almacén, que ya he hablado de las medidas de seguridad, y vemos que también se controlaba la humedad mediante un deshumidificador y un sistema de aire acondicionado y su control climático. Después, posteriormente, se compró un planero, que es el que ustedes ven, se fueron depositando las monedas y en otros casos, en unas cajas de cartón con poliéster, el cartón no ácido, para evitar efectos corrosivos sobre las monedas, que nos permite la gestión. También se fueron documentando las monedas en Domus, que es lo que me ha permitido a mí personalmente poder hacer la selección para la exposición que ustedes pueden ver, si no hubiese sido también bastante caótico. Y bueno, este trabajo se hizo. Finalmente, una exposición temporal que se inauguró en diciembre del 2016, ven muy similar a lo que tenían abajo, y en este caso, simplemente se expuso, en este caso, las 4 monedas con los 4 emperadores. Una cosa que se hizo fue ofrecer al público la posibilidad de ver parte de los trabajos de documentación que habíamos hecho, los informes previos de identificación del tesoro, del conjunto monumental, y en este caso, bueno, pues eso con los miembros de la Guardia Civil, al fondo una de las personas que hizo uno de los informes, aquí es otro de los arqueólogos municipales, y bueno, y desde entonces, ¿qué? Bueno, pues a partir de 2018 se firmó un convenio, y a partir del convenio se han llevado a cabo 2 depósitos en el CITIOS, en el Centro de Investigación y Tecnología de la Universidad de Sevilla, donde ya hablará Blanca y no sé si Ruth también algo. Después, mucho más recientemente, la gestión con el comisariado de la exposición que ustedes pueden ver aquí. Y en un futuro, un depósito en el Centro Nacional de Aceleradores y, en última instancia, pues lo que el tiempo y las circunstancias y el desarrollo de la investigación disponga. Y nosotros seguiremos apoyando y trabajando en todo lo que para mejorar el conocimiento que tenemos del tesoro. Muchas gracias. Pliego Sánchez es profesora de Arqueología en la Universidad de Sevilla, donde cursó la licenciatura de Geografía e Historia y obtuvo el doctorado en Historia en 2006. Su principal línea de investigación es la numismática, siendo autora de numerosos artículos científicos y varias monografías, entre las que destaca la moneda visigoda, que es una de las obras de referencia de ese tema, además de que en la Universidad de Sevilla ha sido investigadora en varias universidades extranjeras, como la de Princeton en 2017, Hamburgo o Génova. Su participación en el estudio del tesoro de Tomares, casi como habéis visto, se incorporó desde el principio, mucho antes de que se llevara a cabo la firma del convenio con la Universidad de Sevilla, y más recientemente la necesidad de gestionar los datos de este voluminoso material numismático, pues ha participado la han introducido en el mundo de humanidades digitales, contando con varios proyectos activos de digitalización en el marco de monedaibérica.org.
Yo creo que Ruth nos va a aclarar muchísimo todo lo que han sido estos años de trabajo. Ella ha referido principalmente al trabajo de catalogación y de aportación al conocimiento de la economía en la historia de la antigüedad. Tienes la palabra. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la presentación, Marisol, y a todos ustedes gracias por estar aquí. Bueno, yo voy a hablar un poco de la siguiente parte, ¿no? La investigación. Y por empezar por el principio, les traigo aquí un poco el proyecto actual, porque es ya el segundo, en el marco del cual se ha desarrollado esta investigación. Como ven, bueno, es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Como ven, también se acabará en agosto del 2026 y que está formado por varios departamentos de la Universidad de Sevilla principalmente. Por un lado están los investigadores de las ciencias experimentales con varios departamentos, como el Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear, o el Departamento de Física Aplicada 1 y 3, al que pertenece Blanca Gómez Tubío. Y por otro, bueno, otra de las patas importantes del proyecto de humanidades, obviamente, bueno, pues es el Departamento de Prehistoria y Arqueología al que yo pertenezco. Como pueden imaginar, yo voy a contar un poco cuál es la parte, porque cada uno en este proyecto tenemos una serie de tareas asignadas. La parte asignada, ¿no? ya se ha comentado aquí, es todo lo que está relacionado con la numismática, la parte de la gestión numismática, gestión de datos, toma de fotografías, etcétera, etcétera. Y quiero mencionar sobre todo porque, si se dan cuenta, es mucho más abundante la parte de los investigadores físicos y demás. Para nosotros, para el tema de toda esta gestión y sobre todo la catalogación, porque no se nos olvide que es un tesoro de, ya lo veremos, ¿no? Casi 53.000, un poco más de 53.000 monedas, y por tanto hay que catalogar cantidad inmensa de monedas. Y como digo, bueno, afortunadamente desde hace un año aproximadamente contamos con una doctoranda, con María Alcaide, pero hay otra serie de personas que van colaborando y que además están haciendo, bueno, pues ya sus tesis doctorales y demás. Y yo quiero traer aquí el grupo de colaboradores que se va conformando a partir de las clases que imparto en la Universidad de Sevilla de Arqueología de la Moneda, que no es más y no es nada más y nada menos que la numismática de todos los tiempos. Bueno, esto lo voy a contar un poco más adelante. Como ven, hay otros miembros de otros departamentos, también de Bellas Artes, y bueno, incluso tenemos la incorporación, ¿no? de Cristina Guerrero, que está por aquí y que está relacionada con la parte más bien de restauración. Traigo este esquemita, esta infografía, para entender un poco cómo ha sido el proceso. El tesoro, como saben, está formado por 19 ánforas. No sé si se ha quedado un poco claro, pero 9 de ellas se recuperaron intactas, 2 semifragmentadas y 8 de ellas completamente partidas. Ahí ven el número de las ánforas. Obviamente, una de las preguntas principales sería de cuántas monedas componen el tesoro. Ya les he hecho un poco de spoiler, pero tenemos las monedas que salieron de esas 2 ánforas semifragmentadas, que son 2.799 y 2.798 respectivamente. También tenemos las monedas de las 8 ánforas rotas que contaron los miembros del museo y que son 22.390, y ahí se incluyen ese centenar de piezas que recuperaron los arqueólogos en su actividad arqueológica. Y fíjense que si dividimos esa cifra entre las 8 ánforas rotas nos da un número muy similar, calcado, digamos, que las que muestran esas ánforas semifragmentadas. Por tanto, podemos calcular un poco, y ya se lo he adelantado antes, que el tesoro estaría compuesto aproximadamente, hasta que no se abran esas 9 ánforas, pues no lo sabremos con seguridad, pero por unas 53.200 monedas.
Lo ha comentado Pablo antes, por seguir un poco la cronología de la metodología que seguimos dentro de este proyecto, ¿no? Que la limpieza que les correspondía y que los primeros tratamientos fueron un poquito más sofisticados y sin embargo nos ha enseñado, ¿no?, la experiencia, que con una limpieza mecánica y con un poquito de maña pues bueno, podemos tener la pieza lo suficientemente limpia como para pasar a la siguiente fase, que es la fotografía digital. Y cómo contamos con colaboradores, y esta, bueno, es una restauradora ya titulada y demás, pero bueno, quería traerla también un poco aquí. También lo ha comentado Pablo que la fotografía y esto, bueno, pues se empezaron a hacer prácticamente desde el principio, desde un poco después de descubrir el tesoro. Eso, la verdad, fue una previsión interesante por parte de Ana Navarro, que es la anterior directora del museo, y que, bueno, pues nos ha permitido no solamente documentar cada pieza, obviamente, sino sobre todo trabajar a distancia, en diferido, y que fue muy, muy útil, pues imagínense, en los tiempos del COVID. Ya le he comentado, somos muy pocos en el proyecto, somos pocos los que podemos catalogar y que nos ponemos a hacer directamente ese trabajo, y por tanto ya desde hace unos cuantos años, desde 2021, curso, o mejor 2022-23, empecé a introducir las prácticas en las clases sobre el Tesoro de Tomares gracias a la fotografía y al sistema digital que ha mencionado Marisol y que les comentaré en un momento. Y en realidad la catalogación es como, digamos, la última fase, que la pongo antes que la siguiente, porque de estos grupos de estudiantes siempre sale la cantera de esos estudiantes que bueno, pues quieren hacer algún trabajo de fin de estudio, ¿no? Ya hay 7 trabajos fin de estudio entre trabajo fin de grado y de máster, y bueno, siempre en cada curso hay alguno que se queda y sigue colaborando en la medida de sus posibilidades, pero ya es un grupo bastante nutrido y que nos ayuda a que el proceso de catalogación esté siempre en activo. Por supuesto, hay un grupo de estudiantes, ¿no?, que son inexpertos, pero que finalmente aprenden, y este grupo que es un poquito más especializado, cada uno está especializado en una ceca y funciona bastante bien. Y esta colaboración de los estudiantes y demás es posible gracias a este sistema. El sistema básicamente es un software digital, pero sobre todo es una red colaborativa y que es la que utiliza monedaibérica.org, que, como han mencionado Marisol también, es la que utiliza, bueno, como digo, esta página web, que justo el año pasado le dieron el Collier Prize a la mejor base de datos digital de numismática en el mundo. Bueno, pues aquí tenemos un poco todo eso, ¿no? La gestión de tanta cantidad de moneda y la catalogación de todas ellas es posible, como digo, gracias a este sistema digital. Aquí tienen, bueno, la primera parte, ¿no?, de esa base de datos, desde la número 1 a, aquí le adelanto que la última ya es la 17.032. Son todas las que están subidas en la base de datos, prácticamente todas catalogadas, aunque bueno, pues siempre contamos con un grupo, y lo comentaré después, de piezas inciertas, dudosas, frustras y demás. Entonces los datos que voy a dar a continuación pues van a ser de una cifra un poquito menor. Aquí es una ficha típica, ¿no?, esta es además la moneda de la portada, y simplemente nosotros a los alumnos le pedimos que den esa cifra, que les enseñamos cómo se cataloga y bueno, después se revisa, etc. Por tanto, si volvemos a este esquemita, ¿qué es lo que llevamos catalogado hasta ahora? Pues esas 2 ánforas semifragmentadas, ya subidas y revisadas y demás, y de ese número de las ánforas totalmente rotas, las 8 ánforas rotas, pues llevamos 11.435, lo que suponen 4 ánforas más y un poquito de otra. Es decir, que nos quedarían unas 11.000 monedas, 10.955 para ser exactos. Como he comentado al principio, tenemos hasta agosto del año que viene, y Pablo ha dicho que en el futuro vendrán, tendremos, espero que el futuro no sea muy largo, porque bueno, pues queremos terminar
el proyecto con todas estas monedas catalogadas. Esa es nuestra intención. Ya las ánforas selladas y cerradas y demás, eso es otra historia y que no, bueno, pues se planteará en otro momento, imagino. Sí que quiero traer un poco y hacer un punto de atención, ¿no?, a que todo este trabajo que se hace desde la parte de numismática no es solamente un trabajo técnico, sino que a veces es un poco complicado explicarlo a los compañeros de las ciencias experimentales, sino que todo esto que se hace tiene una utilidad y una función para la interpretación histórica. Por tanto, teniendo en cuenta que estamos hablando de un tesoro romano, les voy a contar un poco el contexto, ¿no?, en el que se mueve este tesoro. Y tenemos que ir al momento en el que Diocleciano llega al poder, 284. Diocleciano llega en un momento después de una crisis en el Imperio Romano terrible, la crisis del siglo III, las anarquías, en un momento en el que hay muchos emperadores al mismo tiempo y todos están luchando unos contra otros, y Diocleciano parece encontrar una fórmula ideal, el sistema de gobierno de 4, que es la tetrarquía, o la llamamos nosotros actualmente la tetrarquía. Relacionada con las monedas, entre todas las reformas que hace Diocleciano, una de ellas es la reforma monetaria, crea una moneda nueva, es una moneda de bronce, aunque en realidad tiene un contenido de plata. Después Blanca nos contará un poco sobre esto, porque en realidad, bueno, pues se necesitaba, ¿no?, que ese contenido de plata se viera que es una moneda, no era un simple bronce, sino una moneda con un poco más de empaque, que pesa unos 10,8 gramos, porque es un 30avo de la libra romana. Una cosa interesantísima es que a partir de este periodo se acuña en 16 cecas a lo largo y ancho del imperio, lo veremos después en un mapa, que es algo novedoso, puesto que anteriormente, y quitando las provinciales y demás, las cecas de Roma y de Lugdunum habían sido las cecas principales del imperio. Y esto es muy importante porque cada miembro de la tetrarquía no va a acuñar solo a su nombre, sino a nombre de los demás. Cada uno tiene su área de poder y de gobierno, ahora lo veremos, pero sí que acuña a nombre de, en esta sintonía inicial, a nombre de los demás. Y Diocleciano, otra de las reformas importantes, como digo, es la organización territorial en diócesis, divide el imperio en diferentes territorios y asocia al poder a un coemperador, en este caso Maximiano, Herculeo, para que dirigiera la parte occidental del imperio. Ellos, como augustos, con el nacimiento de la tetrarquía 293-294, toman como ayudantes, gobernantes, a 2 césares, que son Constancio y Galerio, cada uno también en una parte del imperio. Esto significa un imperio colegiado y que cada uno tiene una parte de poder y de gobierno. Además, se estipula que en el año 355 los augustos van a salir del gobierno y esos césares van a pasar a augustos, tomando a otros césares en su lugar. Y eso es lo que sucede en la segunda tetrarquía en el año 305. Constancio y Galerio se convierten en augustos y toman como césares a Severo y a Maximino Daia. Todo funciona bien, hay buena sintonía, un sistema ideal en principio, porque así, bueno, se aseguran la sucesión, las guerras por la sucesión, pero en el 306 Constancio Cloro, muere y Severo asciende, según lo estipulado, a Augusto, aunque en Britania pues las tropas de Constancio habían elegido a Constantino como Augusto, lo nombran como Augusto. Ya se empieza a complicar, la tetrarquía a tambalear, porque Magencio, hijo de Maximiano y que está en Roma, pues también se enfrenta a Severo y se nombra a sí mismo como Príncipes Invictus.
Y además Massimiano, que se había retirado en el 305, pero un poco no muy convencido, pues vuelve al poder y vuelve como Augusto, no como Augusto senior retirado y demás, sino con toda su, o sea, como un Augusto con todas sus cualidades. No voy a entrar en toda la historia, pero el tesoro sí nos va mostrando todas estas monedas. Ahora vamos a ver un poco esa composición muy brevemente, pero sí que tanto Constantino como Magencio finalmente, bueno, pues incluso tienen monedas, ¿no? A nombre como Augustos, pero esa sintonía principal y todo eso ya saben que desaparece, y en el 312 Constantino vence a Magencio en la batalla del Puente Milvio. Aunque la tetrarquía continúa un poco más hasta que Constantino ya se hace con todo el imperio y demás, el tesoro de Tomares no va más allá de esta fecha. De hecho, yo diría que va un poco, se quedaría en el 311. Como digo, todas estas circunstancias son perfectamente visibles en el tesoro. Hay monedas que tenemos, por ejemplo, de Magencio, de las que solamente hay 2 conocidas, y nosotros tenemos 4 o 5 de Magencio. Licinio, un poco lo mismo. Aquí en estas imágenes además se ve esa evolución en la limpieza, ¿no? De la primera muchísimo más cuidada, mucho más lento también, y de las últimas épocas un poco más ligeras, por ponerle alguna pieza y teniendo en cuenta que me estoy pasando un poco, de Galeria Valeria. Y bueno, simplemente para que vean que se trata de una composición del tesoro típicamente occidental, con la mayoría de los tetrarcas son occidentales, fíjense, casi un 98% de Massimiano, Constancio y demás. Y lo mismo sucede con las cecas, en las que, fíjense, la cantidad enorme de cecas que hay de Cartago, y Roma, Ticinum también, Treveri, etc. Las cecas occidentales son casi un 96%. Y no le digo las conclusiones porque, como acabo de comentarlo, pues no hace falta. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a cambiar, digamos, de pantalla. Ahora sí que vamos a cambiar de pantalla con Blanca Gómez Tubío, que es licenciada en Ciencias Físicas, es doctora en Física por la Universidad de Sevilla y profesora titular de la universidad. En ella imparte clases tanto en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, y lo que más a mí me interesa, imparte clases en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Desde prácticamente su licenciatura entró a formar parte de uno de los grupos pioneros que se crearon en España en estas áreas interdisciplinares. Su labor investigadora la ha desarrollado en el campo de la aplicación de técnicas analíticas al patrimonio histórico-cultural, utilizando técnicas nucleares basadas en haces de iones y otras como la fluorescencia de rayos X y transmisión gamma, estudiando diferentes tipos de materiales, metales, vidrio, cerámica, hueso. Por ejemplo, el análisis realizado al tesoro de Tomares, mediante el cual se ha podido caracterizar las aleaciones de los diferentes elementos decorativos junto con los métodos de soldadura empleados. O más recientemente, en este caso, esto que he dicho se refiere al tesoro del carambolo. Y últimamente ha hecho un estudio y ha formado parte del equipo de la universidad, en colaboración con el Museo Arqueológico, para el tesoro de Tomares. Es decir, que Blanca presenta una trayectoria científica pues muy importante para el tesoro en este momento. Así que, sin más, Blanca, tienes la palabra. Bueno, gracias por la presentación. Buenas tardes. Y bueno, voy a intentar ser lo más divulgativa posible en eso. Bueno, enlazo, digamos, con el estudio, digamos, que forma parte del proyecto, que ya, digamos, Ru nos ha comentado más los miembros, digamos, distintos componentes, digamos, grupos que formamos este proyecto de investigación. Y una de las cosas que, digamos, tuvimos como
objetivo, que lógicamente era el intentar estudiar, analizar este tipo de las monedas, cuál era su composición, digamos, teníamos dos hándicaps. Uno de ellos, que no podían salir del museo las piezas, y el segundo, que lógicamente no podíamos hacer, las monedas tenían que quedarse intactas una vez que fuesen limpiadas, bien por el proceso que se comenzó allí en el museo o después en uno, digamos, más liviano que se ha tenido lugar, pero no podíamos hacerle nada a las monedas, no podíamos extraer ningún tipo, digamos, de muestra, ¿no? Que como, digamos, en el argot hablamos. Bien, pues esto hizo que buscáramos una técnica, en este caso de las llamadas técnicas no destructivas, que fue en concreto fluorescencia de rayos X, y que ese equipo fuese más o menos transportable, que lo pudiéramos mover lógicamente al museo. Bueno, esta fotografía es un poquillo pequeñita, pero en las salas de las imágenes que antes habéis visto del museo, pues allí nos dejaron un huequillo y bueno, instalamos un equipo. El equipo forma parte del servicio de la Universidad de Sevilla. Ahí viene una tabla con una serie de, digamos, de condiciones, digamos, experimentales, que no vamos a entrar en detalle. Y, digamos, para que... lo que hacíamos es introducíamos en una bandeja 6 monedas, como se pueden ver en esta imagen. Se analizaba tanto en el anverso como en el reverso, en 3 puntos. Las medidas eran bastante rápidas, estamos hablando de 1 minuto de análisis, de manera que eso nos facilitaba que en poco tiempo, digámoslo así, íbamos a ir acumulando, digamos, análisis a bastantes monedas. Inicialmente, lógicamente, todo esto se hizo en el museo. Posteriormente, debido al cierre del museo, pues se tuvo, digamos, que trasladar, se volvió el equipo, digamos, a la instalación de la Universidad de Sevilla. Una vez que un conjunto de monedas, bueno, ya se estipuló, se trasladó a este mismo centro, pues digamos, se ha continuado allí esa labor. Bien, la distribución, digamos, nosotros no vamos a analizar todas las monedas, ¿de acuerdo?, que de esa colección de las que formaban parte de esas ánforas que estaban rotas, ni tampoco de las 2 ánforas, digamos, que han excavado, ¿no?, la 10 y la 11 que antes he hablado, sino que hemos hecho una selección. Lógicamente, ellos nos han ido dando las pautas, digamos, de cuáles son las monedas más interesantes y han hecho la selección. Lógicamente, el porcentaje es muy parecido, digamos, de las monedas que hemos analizado a la tabla que antes que ha comentado Ru. Aquí lo único que indico es que en la actualidad estamos hablando de unas 4.000 monedas, un poquito más de ellas, que han sido analizadas. Y bueno, pues hay, digamos, en cuanto a porcentaje, hay 3 secas, digamos, donde tenemos más cantidad de monedas analizadas, que son esas Cartago, Roma y Treveri. Pero también hay de las secas, digamos, que tienen menos presencia, también se han analizado pues, las que en ese momento estaban disponibles. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues, aunque lógicamente hay estudios de este tipo de monedas, de los NUMI, pues hemos encontrado los que otros autores ya han analizado. Si hay que destacar, digamos, el interés desde nuestro punto de vista de la caracterización, de saber la composición de estas monedas, no solamente es saber que están formadas por cobre, estaño, plata y en qué cantidades, sino que estamos hablando de que normalmente el número de monedas que en bibliografía se encuentra que están cuantificadas, la aleación se sabe, digamos, qué cantidades tienen esos elementos, es muy pequeña. Y aquí estamos hablando que relativamente en poco tiempo tenemos ya 4.000 ejemplares analizados, y además prácticamente de todas las secas que en ese momento había. Sin entrar en detalle, principalmente, pues son monedas principalmente de cobre, pero también de plata, tienen estaño y plomo, aproximadamente en unas proporciones bastante similares entre ellos. Esa tabla lo que representa es el análisis, digamos, metiendo todas las monedas, digamos, sin distinguir de qué se cae, ni de qué época, ni nada, sino todas, digamos, juntos, y se hace, y hemos hecho, digamos, esa caracterización.
Otro, digamos, hay muchas líneas que se pueden seguir, ¿vale? Pues os voy a plantear algunas de las que estamos siguiendo. Bueno, son todas, la aleación es la misma en todas las secas, ¿de acuerdo? Pues sí, da la casualidad que sí, ¿vale? Aquí lo que nos tenemos que fijar principalmente es que los cuadraditos que aparecen en esas gráficas prácticamente están dentro de las dos líneas horizontales de color azul que hay, ¿vale? Si los números que nosotros, la cuantificación tiene un margen, digamos, de error, de incertidumbre, que lógicamente tenemos que tener en cuenta ese dato. Vale, podéis decir, bien, hay algunas que, bueno, que aquí, por ejemplo, en esta hay 2 o 3 que están fuera. Sí hay que tener en cuenta que resulta que esas coinciden con algunas de las secas que a lo mejor tenemos 2 o 3 o 4 monedas solamente analizadas. Entonces hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Que el número también es muy pequeño. Otro de los intereses correspondiente, digamos, a lo que ha comentado un poco de Ruth, de enlazar lógicamente, porque esto no es un estudio solamente a nivel, digamos, de caracterización, sino enlazar con la historia, con todo lo que acontecimientos que pasaron en ese momento, es ver, por ejemplo, cómo varía la composición de esas monedas a lo largo del tiempo. Bueno, pues aquí os presento 2 ejemplos de 2 de los, digamos, secas que las tenemos, digamos, un poquito más estudiadas, ¿de acuerdo? Que son Cartago y Luzurno, ¿no? Y entonces, las dos, el comportamiento es muy similar. Si nos fijamos en los círculos de color rojo, ¿vale? Pues vemos que al principio, que son, digamos, las monedas, digamos, más antiguas en cuanto fueron acuñadas al principio, pues tiene la composición de plata es mayor o superior que a partir de una determinada fecha, ¿no? Y eso sucede en estas 2 secas. Claro, no tenemos seguramente en todas las demás secas van a estar. Hay muchos de estos datos que todavía los tenemos en proceso. Entonces, bueno, os voy enseñando un poco las distintas, digamos, líneas, como ya he comentado, que estamos realizando. Y esto, lógicamente, bueno, pues le podemos sacar un montón de partido a esta información y en ello estamos. Pero también tenemos que tener en cuenta que esta técnica que estamos utilizando, con la que, digamos, estoy presentando los resultados de esta composición, solamente analiza la parte muy superficial. Y claro, las monedas, pues muchas de ellas, aunque a lo mejor algunas han sido, digamos, tratadas con una mayor profundidad de limpieza o no, bueno, pues resulta que su superficie está alterada. Bien, pues, bueno, desde primera hora nos dieron esos 4 fragmentos y empezamos ahora a utilizar técnicas que llamamos nosotros destructivas, en el sentido de que a lo mejor tenemos que cortar un trozo y el trozo pues lo manipulamos, es decir, en ese aspecto, ¿no? Bueno, pues hemos hecho cositas que solamente os voy a comentar muy brevemente. Hemos hecho pues una metalografía, bueno, no importa cómo se llama el nombre, y entonces se observa, lógicamente, la zona de corrosión, que es estas zonas oscuras que se ven aquí, pero también se encuentran pequeños granos, de acuerdo, de plata. Si vemos estas 2 imágenes, que las tenemos, digamos, en blanco y negro aquí abajo, que las podemos comparar, es decir, el tamaño del grano este de plata es muchísimo mayor que todos los demás, que además cuesta trabajo porque hay una flechita que indica mirar eso. Las puedo comparar muy fácilmente porque las 2 están con la misma amplitud. Entonces resulta que en la misma moneda tenemos granos de plata de un tamaño muy diferente. Pero también estas monedas, que ese aspecto plateado que iban buscando es algo intencionado. Queremos saber cómo fue o queremos intentar saber cómo fue. Entonces ahí es uno de los estudios que, digamos, nos están dando mucho quebradero de cabeza. Por ejemplo, en esta, ¿vale? Por otra técnica, pues resulta que aquí observamos esta línea, es una línea donde solamente tenemos plata. Las imágenes no se ven bien, las de estas, pero sí, digamos, con otra técnica, nosotros podemos tener lo que se llaman mapas, y lo que me indica esto es si ese elemento está distribuido de una forma homogénea o no en la zona que estoy analizando. Por ejemplo, si me voy al mapa de plata,
perfectamente veo aquí una línea más o menos roja, que cuesta mucho trabajo, lo reconozco que lo veáis, ¿de acuerdo? Así que hacer un acto de fe en ese aspecto, perdonad. Donde solamente tengo plata, si me voy el equivalente a la posición, digamos, en el cobre, no voy a ver nada, va a estar en negro. Insisto que las imágenes aquí han cambiado, no sé. Entonces, estamos en la búsqueda de cómo fue, ¿de acuerdo?, la fabricación de esa moneda. Eso nos ha llevado a hacer lo que se suele llamar arqueología experimental. Bueno, en este caso, pues tenemos también pues, colaboraciones con ingenieros donde están haciendo, digamos, aleaciones. Estamos haciendo aleaciones, ¿vale?, con una serie de composición bastante similar a estas monedas y las estamos sometiendo a tratamientos térmicos, es decir, por ejemplo, durante una hora las calentamos pues, a 500, a 700, a 900 y ahora las estamos estudiando, ¿no? Es decir, esos son, digamos, cospeles, monedas, digamos, que nosotros hemos fabricado, por decirlo así. Resulta que encontramos cosas interesantes cuando al menos alcanzan un grado de 900 grados, esa temperatura, donde resulta que se va formando una pequeña, digamos, capa de plata. Sí es verdad que aquí vemos unos agujeros negros y que son literalmente agujeros, es decir, el cospe, digamos, el equivalente a la moneda, se está destruyendo, es decir, 900 grados demasiado alto. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues rebajar la temperatura, es decir, estamos fabricando unas nuevas, digamos, lotes, digamos, de muestras, bajando la temperatura y vamos a intentar no solamente bajar la temperatura, sino que el tiempo, digamos, de mantener esa temperatura sea mayor. A ver qué pasa. Eso está todavía, lo tenemos, no os puedo presentar nada porque estamos todavía en proceso. Pero claro, he comentado que esa análisis de composiciones es a nivel de la superficie. Claro, la superficie puede estar muy alterada. Estamos analizando muy poca cantidad, unas 45 micras. Eso, digámoslo así, es muy superficial. ¿Puedo utilizar alguna otra técnica que pueda, de alguna manera, sin tener que cortar ni hacerle nada a la moneda, saber qué composición hay en el interior? Sí, ¿vale? Tiene sus dificultades, muchísimas, pero bueno, estamos en ello. Bueno, llámese cómo se llame la técnica, la idea es muy sencilla. Yo tengo aquí una moneda, ¿de acuerdo? Es como cuando nos hacen una radiografía. Me hacen la radiografía, la placa la tiene detrás, la placa se la lleva al médico y la de esa. Bueno, pues algo parecido, pero sin una placa con un detector. En ello estamos. Bueno, la tabla solamente es porque en algún momento tenía que poner números, perdonadme, pero soy física y entonces si no pongo números me da algo, pero no vamos a entrar en nada en eso. Estos son los fragmentos que antes os enseñé, que nos permitieron hacerle perrería, ¿vale? Las monedas, lógicamente, no se van a alterar. Y bueno, a partir de ello, y a partir ya sí que estamos ya analizando monedas del tesoro a través de esta técnica, que no le pasa nada, no se vuelven radiactivas ni nada por el estilo, insisto, es el equivalente a una radiografía para nosotros, pues a partir de ello sí que vamos a poder tener, o esperé, por lo menos con los primeros resultados, tener información si, digamos, hay bastante, la alteración que hay a nivel superficial, pues va a ser importante de cara, digamos, a comparar o tener la información que nosotros tenemos de la composición a nivel superficial, si va a ser, digámoslo así, muy diferente o bastante diferente de la que en verdad la moneda tiene en realidad, ¿vale? Y pasamos a las ánforas que están cerradas. Ya nos han comentado que, bueno, metieron una cánula, digamos una camarita para ver. Bueno, pues vamos a utilizar, gracias a que un grupo, digamos, de investigadores estamos trabajando, bueno, en el Centro Nacional de Aceleradores que tenemos allí en Sevilla, vamos a intentar algunas de las técnicas que allí, digamos, de imagen, que hay, y bueno, son 3, da igual cómo se llamen, entonces, bueno, hemos hecho pruebas, todavía las ánforas no han llegado allí, hemos hecho pruebas, pues vamos a montar una vasija, vamos a meter, lógicamente, las monedas de 50 céntimos, la mayoría de ellas, y vamos a ver qué tenemos, ¿vale? Son, digamos, imágenes tomadas con distintos tipos, digamos, de radiación. Está claro que no hay que... La que tenemos a la derecha, ¿vale?
en la que sí se puede ver, ¿vale? Que se intuye que hay moneda. En las otras, en la de la izquierda nada, en la del medio vale, pues entonces ya está, una gammagrafía, ¿vale? Y bueno, y esa misma vasija, pues aquí lo único que os traigo es que se cogió, se puso, digamos, en un dispositivo que se fue rotando y durante, como pone ahí, unas 9 horas de exposición, bueno, pues se fueron haciendo disparos. Hay una cámara, digamos, en el otro lado que es la que, digamos, recibe, digamos, la información, sería como esa placa fotográfica, por llamarlo de alguna forma, y esto ya, bueno, pues otros chavales que se han dedicado a reproducir todo y de ahí que salga esa imagen tan bonita de circular. Pero si nos fijamos en aquí arriba, pues lógicamente, el ratón lo he perdido, perdonad, sí que se ven las monedas incluso en la posición que están. Bueno, pues si en algún momento alguna de las ánforas que están cerradas se trasladan allí a este centro, ya sabemos que podemos utilizar justo esta técnica, la de gammagrafía, para intentar ver cómo están las monedas en el interior. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Y ahora paso a presentar a Paloma Otero, que yo creo que no tiene presentación en esta casa. Es conservadora jefe del Departamento de Numismática y Medallística del Museo Arqueológico Nacional, institución en la que ha desarrollado su actividad profesional desde 1990. Es licenciada en Geografía e Historia. Su trayectoria científica se ha centrado en el campo de la numismática antigua y sobre todo en las propias colecciones del museo. Su exposición, documentación, difusión, publicación a distintos niveles y la investigación sobre su historia. Es responsable, junto con el equipo de técnicos del departamento, de la exhibición de las colecciones numismáticas, en la actual exposición permanente del museo, sus exposiciones temporales y sus publicaciones. Y sin más, Paloma, tienes la palabra. Muchas gracias, Marisol. Bueno, sí, a mí yo creo que más de uno de aquí ya está harto de verme presentando gente en esta mesa. Yo lo primero que quería decir es que estamos, como Museo Arqueológico Nacional, muy contentos de que por fin el Tesoro de Tomares esté aquí, pero que sobre todo estamos contentos desde el Departamento de Numismática, que desde que apareció la noticia del hallazgo, entonces estábamos Paula Grañeda, que está aquí, Montse Cruz y yo, pues nos quedamos estupefactas y estábamos muy interesadas en saber pues, qué iba a pasar y cómo se iba a gestionar esto, siendo muy conscientes de que al Museo de Sevilla, digamos, le caía una cuestión muy importante en términos de logística, trabajo y también de difusión, claro, porque esto pues, dio mucho que hablar. Porque, bueno, ya lo hemos dicho, pero piensen ustedes en las 19 ánforas, las 53.000 monedas, esto no se gestiona, como estamos viendo, en 10 minutos. Entonces, el MAN está muy orgulloso de acoger esta exposición. Además, en un punto en el que el avance del proyecto ya permite, como estamos viendo, exponer ciertos resultados, mucho más que hace unos años, y difundirlos tanto de cara a la investigación como de cara a la difusión al público interesado. Y además estamos viendo que está siendo un gran éxito porque siempre hay gente en la sala y esto en una exposición de numismática pues también es muy importante y a nosotros nos da una alegría aún mayor, ¿no? Nos preguntan bastante si el Departamento de Numismática ha participado de alguna manera en esta exposición y hay que decir que todo el mérito es de los compañeros de Sevilla, de Enrique Rontomé, que está ahí sentado y que es el coordinador por parte del museo, y que nosotros solo hemos hecho de dobles de luces. O sea que para conseguir el efecto de las vitrinas y que se vieran bien las monedas, pues hemos bajado con nuestras propias monedas a hacer las pruebas necesarias para que luego, cuando vinieran las monedas de Sevilla, el resultado fuera el mejor posible. En estas circunstancias, lo que a mí me gustaría pues, traer hoy a esta mesa redonda no tiene que ver nada con el proyecto del Tesoro, obviamente, sino con el contexto que este museo puede aportar a esta exposición. Y es un contexto que nace, obviamente, de nuestras propias colecciones. Como ya saben, porque no hago más que repetirlo, el museo conserva en torno a unas 300.000 piezas numismáticas, y cuando digo piezas numismáticas es porque hay más, aparte de monedas,
que están relacionadas con la ciencia numismática, ¿no? Medallas, fichas y todo tipo de piezas monetiformes o que han servido como dinero. De estas colecciones, unas 76.000 son monedas romanas, tanto de la República como hasta el final del Imperio. A esto hay que unir unos más de 200 medallones y contorniatos y unas 800 téseras y plomos monetiformes, que son unas piezas muy complicadas de escribir y de catalogar. Y bueno, en esta cifra no incluyo ni la moneda hispano-romana ni otras emisiones provinciales del imperio que se acuñan de forma local, ¿no?, por las ciudades. Esto hace de esta colección una de las más importantes de Europa, una referencia obligada para los investigadores de todo el mundo y también, obviamente, para los investigadores españoles. Evidentemente, ser provincia del imperio pues ha debido de influir en que tengamos este volumen de piezas, pero también el interés que hubo desde los inicios de la ciencia numismática en el Renacimiento por las monedas romanas como fuente para la historia y como espejo de príncipes. Y el gran interés que esto provocó, pues, por poseerlas, por formar colecciones que eran tanto signos de prestigio para los propietarios como bases de estudio, tanto para ellos como para eruditos de la época que podían acceder a ellas. Esto, con su evolución, obviamente, pues continúa en los siglos XVII y XVIII. Pensemos en el XVIII como siglo de la Ilustración, y el Museo Arqueológico Nacional se ha nutrido precisamente en buena parte de estas colecciones antiguas. La explicación está en el origen del museo, que es mucho más antiguo que el de su propia fundación en 1867, porque procede de lo que en su última etapa se llamó el Museo de Medallas y Antigüedades de la Biblioteca Nacional, pero que se creó en 1711 como Real Librería Pública, ¿no? Cuando en 1867 se crea el museo como lo conocemos hoy, su fondo fundacional en su mayoría fue esta colección del Museo de Medallas y de Antigüedades, que procedía de esas bibliotecas ilustradas que estaban formadas por libros y por colecciones, sobre todo de monedas, aunque también de algunos otros objetos. Bueno, en esta diapositiva ven un poco cómo es la trayectoria de las colecciones, ¿no? Un tercio de nuestras colecciones actuales procede de aquel museo de la Biblioteca Nacional, que estaba formado tanto por hallazgos en la península como por compras de estas colecciones importantes, muchas de ellas muy importantes en la época. Y aquí, pues simplemente a modo de ejemplo, la colección del infante Don Gabriel, que es una de las más famosas, era el hijo oculto de Carlos III, y el tesoro de Ontígola, que, bueno, si recuerdan, pues ha estado expuesto en la vitrina cero hace muy poquito tiempo. A este tesoro, por ejemplo, pertenece el famoso denario de los idus de marzo. Luego ya, como Museo Arqueológico Nacional, se continuó con la adquisición de colecciones también muy relevantes. Puede que a alguien de aquí pues, le suene, por ejemplo, la colección Sastre, que es una colección de 28.000 monedas que se compran en el año 73. De esas 28.000, pues hay casi 7.000 que son piezas romanas. Tesoros como el de Torre de Juan Abad, que es el que aparece en la fotografía, piezas famosas como el Cuaternión, o una adquisición mucho más reciente, este áureo de Tarraco, de Vespasiano, que es una adquisición de 2020. El objetivo de seguir, obviamente, adquiriendo piezas por donaciones, por compras, pues es enriquecer las colecciones públicas, conservar el patrimonio en las mejores condiciones, dar acceso abierto a todos los investigadores y, por supuesto, también un acceso abierto y a disposición de todos para su mejor difusión al público. De esta manera, la moneda romana, como no podía ser menos, pues ocupa un lugar importante en la exposición permanente del museo, acorde a lo que supuso el fenómeno monetario para el mundo romano, pero de manera muy medida, sin resultar invasiva. Supongo que ustedes, bueno, están aquí, están muy interesados por el tema, pero en general a la gente da un poquito de susto esto de la numismática y de las monedas, y aturde, puede llegar a aturdir, ¿no? Entonces, bueno, para la exposición se midió muy bien hasta dónde se llegaba, siendo conscientes también de que el museo tiene unas colecciones muy ricas en todos los sentidos, entonces todo tiene que encontrar su lugar. Simplemente, pues bueno, voy a pasar, para ser breve, que además es el final y todo el mundo estará ya cansado.
pues unas imágenes de cómo son esas exposiciones. Aquí, por ejemplo, la moneda, estos 8 aurios de Claudio II funciona como el icono de lo que supone la moneda en el mundo romano, está al inicio de la Hispania romana. En otros casos es muy raro que expongamos sistemas monetarios, que además es lo más pesado de ver, pero, por ejemplo, sí que está expuesto al principio también de la parte del comercio, talleres y mercados en el mundo romano, para que la gente entienda también lo que es la moneda romana que podían manejar los propios habitantes del imperio, ¿no? Pero en general lo que buscamos es tratar temas, aportar datos, aportar también experiencias que se parezcan a la vida que podemos tener todos en un momento dado, pues el fenómeno del atesoramiento, que está relacionado en general pues, con momentos de crisis o perturbaciones, aunque no siempre son guerras, que eso también sí que hay que tenerlo en cuenta. Y luego, pues una cosa, por ejemplo, este es un ejemplo que a todo el mundo siempre le llama la atención, que es que el Quaternión de Augusto, que conmemora la conquista de Egipto, digamos, no está en las salas de Roma, está en Egipto, que es lo que le da el sentido a una pieza tan excepcional, junto con una muestra de lo que es las acuñaciones romanas de Alejandría, que son las que circulan en esa parte del imperio y es completamente diferente del resto. Como saben también, tenemos unas salas temáticas, la 37 a la 40, en la entreplanta 1, que para el que no haya llegado a pisarlas nunca, pues aprovecho como siempre la ocasión de decir que estaría muy bien que las vieran porque yo creo que les van a gustar, ¿no? Y bueno, aquí no es un recorrido cronológico, sino que es un recorrido temático a partir de determinados conceptos o historias, y aquí también pues, usamos las monedas romanas para explicar diferentes cuestiones, ¿no? Pues desde el coste de la vida, como pueden ver aquí, o las ofrendas a los dioses, o lo que es nuestro propio término moneda, que viene de Juno Moneta, y también los falsos, que es una cosa que también nos suelen preguntar mucho, si interesan las monedas falsas. Claro que interesan las falsas de época porque es una cuestión histórica y un objeto, un bien cultural como todos los demás, y que nos habla mucho del fenómeno histórico que provoca precisamente la acuñación de moneda de forma, en fin, fraudulenta, y los falsos para los coleccionistas, que eso es una cuestión también completamente diferente, pero que también nos dice mucho de los intereses de la ciencia desde el siglo XVI para acá, ¿no? Y bueno, no me resisto a sacar la foto de la vitrina cero de los Idus de Barça, que es una muestra de que si precisamente para algo sirven las monedas es para ampliar el foco. Dentro de lo que es el amplio mundo de las piezas arqueológicas, nos permiten ver muchos aspectos a través de ellas que no son tan fáciles de ver a través de otro tipo de objetos, ¿no? Esto es útil para la investigación, pero obviamente también es útil para disfrutar una exposición o para difundir la arqueología y la historia en general. Si un solo ejemplar ya permite ir muy lejos, a partir de historia, creencias, identidades, formas estatales, lengua, valores de uso de la vida cotidiana, si aparecen conjuntos, tesoros tan excepcionales como el de Tomares o cualquier otro tipo de hallazgo, eso ya empieza a sumar. Si además de eso tienen contexto, y por contexto me refiero a contexto arqueológico, suma más aún de una manera ya exponencial. Por eso insistimos siempre tanto en lo importante que es conservar todos los datos de los hallazgos, aunque sean casuales. Si es posible, como se ha hecho en el caso de Tomares, pues hacer prospecciones, catas, todo lo que pueda aportarse, aunque sea un hallazgo casual, siempre es muy importante y es mucho más importante que no se destruya, evidentemente, ¿no? Bueno, teniendo todo esto en cuenta, quisimos que la exposición del Tesoro de Tomares en la sala de novedades trascendiera la propia sala, no solamente con esta mesa redonda, que es algo que se viene haciendo para muchas actividades del museo, sino por primera vez con un recorrido asociado, que es realmente un recorrido complementario, que permite al visitante entrar en las salas del museo para ampliar, para contextualizar, para disfrutar aspectos que de alguna manera están relacionados con las monedas del Tesoro de Tomares, pero que no son el Tesoro de Tomares. Bueno, esto es un folleto que se puede descargar tanto en la web del museo como en la exposición a través de un QR.
Ha sido una labor de equipo, como todo en esta casa. Para empezar, del propio departamento, ahora somos 4 personas, Paula Grañeda, que está aquí, Emilio Gamo y Mar Batanero y yo, pero también del departamento de difusión, a través de Mercedes Fonseca y Pablo González, y del coordinador de la exposición, Enrique Rontomé. Todo este folleto es obra de todos. A través de 6 paradas, en las que vamos ligando distintos aspectos, pues se van viendo cosas relacionadas con Tomares, pero que a veces van a sitios muy diferentes, ¿no? Desde los antecedentes, ¿no? De a qué responde la tetrarquía que explicaba Ruth, bueno, pues la crisis del siglo III, que tampoco era tanta crisis, porque muchas veces lo que se ve no es precisamente pobreza, sino un cambio en la forma de vida, en las construcciones y acumulación de riqueza en ciertos sitios, a el edicto de precios de Diocleciano, por ejemplo, ¿no? Que aparece en la sala de tardorromano del museo, Maximiano. Aquí ya cambiamos de sala, salimos del recorrido cronológico, nos vamos al temático y en esta vitrina están los 8 aurios de Maximiano Hércules, que también es una pieza muy impresionante, pero que está en una vitrina donde se está hablando del concepto del atesoramiento, de la exhibición de la riqueza, de los ricos y los pobres, realmente, y del valor de la limosna y la distribución de dinero, de tal manera que no solamente vas a ver a Maximiano, sino que vas a ver a Maximiano en un contexto que es completamente distinto. Los foles o numi, que ahí tenemos. Para el que no lo sepa, todos son denominaciones convencionales, porque realmente no sabemos cómo se llaman estas monedas. Entonces, bueno, es una forma de que nos entendamos todos. El término que últimamente se utiliza más es numus, que significa moneda, a secas, pero en mucha historiografía todavía se sigue usando y en los libros catalogaciones de toda la vida se habla de folis, que es un nombre que viene de las bolsas que contenían las monedas en época tardorromana, ¿no? Bueno, pues ahí tienen a Constantino I, pero que aparece en una vitrina donde se está hablando de las ofrendas a las aguas, que está replicando lo que se ha encontrado en el Baños de la Fortuna, que es un balneario, ¿no? O Magencio, del que también se ha hablado tanto, pues lo mismo. Magencio está en una vitrina donde se habla del retrato, de la aparición del retrato en las monedas. Y es una pieza espectacular, por otra parte, ¿no? Y cómo se fabrican las monedas, porque las monedas de Tomares se han fabricado todas por acuñación manual. Bueno, pues aprovechamos y llevamos a la gente a la vitrina de la fabricación para que entiendan cómo es el proceso de fabricación de la moneda. Aprovecho que en la misma sala, pues ya en épocas posteriores, claro, bueno, y se habla de lo que son los procesos en las cecas, que cuando habláis del sistema para subir la plata, efectivamente eso en épocas más modernas sí que está atestiguado de que es una de las labores de la ceca, ¿no? El blanqueado o el recocido. Entonces, bueno, pues también vas ampliando por donde que la gente vea que hay muchas cosas que se hacen de formas similares a lo largo de la historia también, ¿no? Y sin más, pues ya cedo la palabra para lo que haga falta. A mí me gustaría, bueno, pues ser muy breve en las conclusiones. Yo creo que ha quedado muy claro algunos aspectos que casi al principio poníamos de manifiesto, la enorme importancia de la colaboración científica e institucional entre dos instituciones, universidad y museo, que están llamados a entenderse. Y empezamos, como dice Paloma, después de casi 7 años de proyecto, a ver sus frutos. Ahora estamos empezando a verlos. En un contexto que a nadie se le escape, que fue muy complicado, cuando firmamos el convenio en el 2018, pues llevábamos 1 año y algo trabajando de una manera sistemática, como ya he dicho al principio, en donde se sistematizaron todos los procedimientos, tanto de documentación como los criterios de conservación a seguir, y en ese momento pues nos afectó a todos. Vino la COVID y con ello tuvimos que inventar una fórmula de relación entre el museo y la universidad adaptada a lo que las fórmulas administrativas nos permitían.
y por eso ha ido a CITIUS, que nosotros lo llamamos así, y al Centro Nacional de Aceleración, que va a ir ahora, mediante la firma de un contrato de depósito. Yo creo que además el estudio del Tesoro empieza a dar los resultados que en un principio pues, se plantearon unos objetivos yo creo que muy importantes para el conocimiento de la economía en la antigüedad. Lo que Concha ha contado, que se refiere viene muy bien traído en cuanto a lo que significó el hallazgo y hablar del contexto arqueológico y su importancia, la importancia a la que también se ha referido Paloma. Y hay otra cuestión que quizá no se haya hablado de ello y que a mí me gustaría plantear, que de todo el conjunto del Tesoro de Tomares hay una serie de ánforas que conservan su sello y que yo creo que deberíamos de hacer esa reflexión desde todos los puntos de vista para dejarla a lo que nosotros entendemos como reserva para la investigación. Seguro que los métodos que ahora hemos empleado, que son muy avanzados en las ciencias aplicadas, nos ofrecerán muchísima más información dentro de X años. Y ahí hay ese debate que siempre ha habido entre qué dejar para el futuro como reserva. En los museos a veces esa discusión es una discusión desgraciadamente estéril porque el afán de cada época y por el conocimiento de la colección a veces nos lleva a caminos que yo considero equivocados y me parece muy importante resaltarlo hoy aquí y compartirlo. Y creo que voy a terminar porque si hay preguntas vamos muy mal de tiempo. Así que voy a dar la palabra a los asistentes y si nos queréis hacer alguna pregunta, pues hacerla. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Dos preguntas muy cortas. ¿Las ánforas que no están abiertas están selladas? Quiero decir, ¿se podría obtener una muestra de la atmósfera interior en aquel tiempo? No le hemos oído bien. Hay ánforas que no están abiertas, pero están selladas. Quiero decir, el aire, la atmósfera interior es la de aquel tiempo o está contaminada. Bueno, de esas 8 ánforas que no están rotas, hay al menos 5 que sí están completamente taponadas. Y precisamente en una de ellas es cuando, en una de esas es la que hicimos lo de la cánula, porque las otras 3 sí que nos permitían meter el tubo de la endoscopia de una forma más profunda porque tenían ya un orificio natural porque se había desprendido ese tapón. El tapón puede ser que tenga alguna composición que habría que analizar también de algo que las taponara, pero en principio parece un tapón de tierra como el resto. ¿Qué pasa? Que esas que están completamente taponadas sí que están conservando la atmósfera interior, pues entendemos que tal cual estaba cuando se taponaron, aunque quieras que no, la tierra no es una sustancia absolutamente impermeable o es transpirable, ¿no? Pero, como dice la directora, tenemos que pensar que puede haber metodología científica tanto en el ámbito de la tomografía computerizada como en el ámbito analítico de esa atmósfera interior que pueda darnos datos que ahora quizá ni sospechamos, ¿no? La segunda pregunta. En la composición de las monedas, aparte de los 4 componentes principales, he visto trazas de hierro. ¿Ha habido algún estudio sobre las propiedades paramagnéticas? No, ahora mismo no estamos interesados en eso, sinceramente. Solamente estamos viendo la composición. Y también le tengo que decir una cosa. No somos de ese campo de la física, ¿de acuerdo? Tendríamos que buscar a alguien que nos ayudara en ese aspecto. Perdón, creo que Paloma quiere... No, que quería decir solo que es bastante frecuente. O sea, que aparecen como elementos traza. Sí, perdón.
No es algo buscado. No, vamos a ver, los elementos traza, hierro, arsénico, zinc, creo que antimonio, son prácticamente del mineral que utilizaron, sinceramente. Vamos, que haya cantidades a lo mejor más elevadas, eso ya habría que ir, entre otras cosas, a intentar saber de dónde procedía el mineral. ¿No hay idea de dónde podía proceder? ¿Perdón? ¿Hay idea de dónde puede proceder ese mineral? Por ahora no hemos hecho ese estudio. Quizá para eso habría que hacer otro tipo de técnicas, que serían, por ejemplo, hacer el estudio de isótopos de plomo, lo cual significa que había que coger algún tipo de muestra de las propias monedas. Y eso, compararlo con la base de datos, lógicamente que hay, vamos, que está operativa, y a lo mejor podría dar información. Pero no es algo que está dentro del proyecto, digamos, inicialmente. Pero sí, se pueden hacer muchísimos estudios más de los que nosotros, lógicamente, estamos realizando. Pero además, si son trazas de hierro, ¿no? Imagino que el origen vendrá de cada ceca. Habrá un origen diferente, ¿no? ¿Perdona? O sea, no sé si la pregunta era el origen del hierro. No, perdón. Era las propiedades, por el hecho de tener hierro hay una serie de propiedades físicas, ¿vale?, que puede sacar algún tipo de información. Sí sé que hay otro tipo, digamos, que se hacen ese estudio, pero en este aspecto, pues digamos, no estamos interesados, por lo menos por ahora. A ver, eso que plantea sobre el origen de las minas es algo que siempre está en la cabeza de todos, pero que no es un proceso nada fácil. Primero porque tienes no solamente caracterizar el metal de las piezas, sino caracterizar las minas. Y el mundo es muy amplio. Y las vetas de las minas también. Entonces dependes de que también estén caracterizadas todas las minas que tú pienses, que pueden estar, por ejemplo, cercanas a la ceca. Como aquí estamos hablando además de un montón de cecas, porque todo eso se multiplica y se multiplica. Sí que es algo que se quiere hacer siempre, pero es algo que ahora mismo en gran parte es utópico, creo yo. Bueno, gracias por la magnífica intervención, que es muy ilustrativa, muy didáctica. Yo tengo una duda. Ha comentado Paloma que la técnica de la acuñación de las monedas es manual, pero mi pregunta es, o sea, dentro de mi desconocimiento, puesto que son unas monedas que nos habéis comentado, pues que tienen una proporción de plata pues para que blanqueen, ¿no? Son como un vellón, como la moneda medieval o algo por el estilo. Entonces, entiendo que hay una acuñación en caliente, ¿no? Por los estudios que estáis haciendo. ¿Es a martillo? ¿Es por fusión? ¿O sobre esto se sabe algo? ¿O hay algún tipo de estudio planteado al respecto? Es a martillo y por cuños. La producción de monedas por fundición, por moldes, es una cosa que en el mundo occidental, vamos a decir, es muy escasa, ¿vale? En China sí lo hacen, por ejemplo, de toda la vida. La moneda tradicional en China era una moneda fundida, pero en Europa, en el mundo mediterráneo, desde muy pronto la moneda se acuña, que además es un proceso que hace más difícil la falsificación. Y eso sí que lo sabemos, o sea, estas monedas son como el resto de la moneda romana. Es moneda acuñada a través de dos troqueles que llevan los dibujos, digamos, de la moneda en hueco y que cuando tú golpeas con la pieza en blanco en medio, se imprimen en el cospel creando la moneda. Y eso sí tiene parte de un proceso que yo ahora mismo tampoco te sabría explicar bien, de producción, pero que pasa por muchas fases, o sea, de calentamiento del cospel, porque el cospel no se acuña en frío, sino que, como tú dices, se acuña en caliente. Y luego pasa por otras fases precisamente eso, para hacer subir la plata, la poca que tienen, porque sí que es como un vellón, pero mientras el proceso es manual, digamos, la fabricación de los cospeles es distinta según las épocas. En la Edad Media no se hace igual que en la Edad Antigua, pero lo que es el proceso de acuñación en sí no cambia hasta finales del siglo XVI, que es cuando se empezaron a generalizar las máquinas. Sí, yo lo de la fusión lo decía porque yo he visto en el Roman London Museum
en Londres, ahí tienen unos interesantes moldes, pero esos son de falsificador. De falsificaciones, efectivamente. Aquí también los hay. Pero igual que los falsificadores usaban esos moldes, mi curiosidad era también un poco por esa son línea. buenos, ¿eh? O sea, las piezas que proceden de un molde hay veces que están muy, muy bien hechas y cuesta distinguir cuando ya están circuladas y demás. Pero sí, y en Egipto, por ejemplo, los hay a millares, hay hallazgos de ese tipo de moldes en enormes cantidades, pero se asocian o con falsos o con moneda local, digamos, no oficial para periodos de necesidad, de falta de abastecimiento por parte de la autoridad central. Muchas gracias. Parece que no hay más preguntas. ¿Algo que aportar por parte de la mesa? Bueno, pues nada. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos los que han participado en esta mesa y reiterar mi agradecimiento al Museo Arqueológico Nacional por darnos esta oportunidad. Y tengo que darte las gracias, Enrique, porque has sido una persona esencial en todo el proceso de la exposición y has sido un aliado imprescindible. El museo nos ha dado todas las facilidades para llevar a cabo este proyecto, que no queda en una exposición temporal, sino que además nos hemos puesto de acuerdo para poder llevar a cabo esta reunión científica, dando lo que más nos interesa, que es la transferencia social de lo que es el conocimiento en materia del patrimonio histórico. Y nada más, muchísimas gracias.